en los colegios y la mayoría de los papás no lo saben. Estos programas han venido destruyendo la imprescindible disciplina personal que antes protegía los valores y la moral del pasado. Hoy a los adolescentes se les enseña el control artificial en lugar del autocontrol personal. Esto ha desatado una mucho más siniestra forma de esclavitud que la experimentada hace muchos siglos. El aumento del crimen, violaciones, drogas, prostitución, pornografía, enfermedades venéreas en proporciones epidémicas, son ya el resultado de esta supuesta libertad desenfrenada. Las experiencias que sufre hoy Hispanoamérica las hemos visto tristemente repetirse en varios países del mundo que ignorantemente aceptan o son coaccionados a aceptar las influencias y programas de Occidente, que como veremos han sido un completo fracaso en sus propios países. Los programas y hasta las leyes que nos imponen control natal hasta en adolescentes es el último hit de las políticas occidentales dedicadas a destruir la principal riqueza que nos queda, nuestros hijos y nuestra fe católica. Por lo tanto, ahora queremos presentarles a la doctora Carla para que primero nos cuente las experiencias que está viendo por leyes que han pasado en Guatemala. ¿Qué es lo que le están enseñando a los niños, a las niñas? Bajo la excusa y el pretexto de la salud reproductiva se han hecho una serie de programas de educación sexual donde poco a poco los padres hemos creído que es necesario para nuestros hijos, porque ha sido tanto el bombardeo de lo que es la pandemia del VIH-Sida, los embarazos en adolescentes, que los padres estamos asustados. Entonces, cuando llega alguien a proponer alguna idea para que esto no suceda, pues nos parece magnífico y nos mandan un papelito y se firma y uno no sabe lo que están enseñando. Quiero dar un ejemplo, los bebés electrónicos o bebés mecánicos. Esta es una, podríamos decir, sofisticación de aquellos antiguos programas que se daban en la clase de hogar o de home economics, donde los jóvenes tenían que cuidar un huevo por un cierto tiempo como que fuera un hijo. Más tarde lo hicieron con unas 5 libras de harina y andaban los jóvenes ahí con el paquete todo roto para que sintieran lo que era la responsabilidad de tener un niño. Hoy día es un bebé electrónico, muy sofisticado, muy caro, donde muchas compañías se han de estar enriqueciendo en base a estos bebés que son cuidados por los niños. Son llevados a casa y entonces el niño tiene que ser cuidado por toda la familia, como que esta niña fuera una madre soltera. Entonces el niño puede tener como diversos niveles de llanto o de molestias. Por supuesto que casi siempre está en los estados más graves. Entonces el niño llora y llora y llora todo el día, toda la noche. ¿Qué sucede? Luego tiene que ir con una trabajadora social o con una encargada para que haga la lectura del chip de cómo cuidó a este niño. Generalmente les dicen que fueron malos padres. Incluso en algunos casos pueden morir los niños y les dicen, tú no puedes ser buena madre porque el niño murió. He tenido 2 casos donde las psicólogas me han contado cómo llorando, niñas de 14 años, dicen, yo no puedo ser una buena madre porque se me ha muerto el muñeco, por supuesto. Pero la otra dimensión muy sutil es que somos los mismos padres los que experimentamos lo que es tener un bebé recién nacido de una hija que está en casa todavía, porque el bebé no deja dormir a nadie, el muñeco la máquina esta no deja dormir a nadie. ¿Qué sucede? Que nos está cambiando la mentalidad a las madres para decir, qué horror. Porque llenas de egoísmo decimos, yo no voy a soportar tener un monstruito de estos por el resto de mis días. Entonces, ¿qué sucede? Es la madre misma la que va a empujar a su hija a que utilice contraceptivos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es programas de salud reproductiva, programas de educación sexual, sí, porque el trasfondo es el control poblacional y un desprecio a la maternidad. ¿Y quién está financiando todo esto? Pues esto generalmente viene de lo que es la IPPF. En mi país es APROFAM, la filial, donde pues por medio de ellos los jóvenes incluso tienen que alquilar al bebé Pero la APROFAM, el dinero viene de la AID. Tiene que ser de los gobiernos, tiene que ser, porque son políticas de Estado. Exactamente, entonces son los países cooperantes con los países de uno. Cuando uno tiene oportunidad de hablar con un embajador, le dice a uno, bueno, cabildee en su congreso y cambie las leyes, porque sí, esto ya está hecho a nivel internacional. Pero los padres de familia siempre tenemos la objeción de conciencia. Así que, por favor,
revisen los papeles que llevan los hijos, no firmen cualquier cosa, si no lo entienden o si no saben de qué se trata, llévenlo con alguien que sí lo entienda, porque si no ustedes están autorizando a que sus hijos vayan a estas clases donde les deforman y sobre todo donde les roban su fe y donde les roban no solo la inocencia, sino que la ilusión de ser padres de familia. Claro. Pilar, tú también has estado muy involucrada en México sobre lo de la salud, la famosa salud reproductiva, que es contra la salud y contra la reproducción. Cuéntanos. Sí, van de la mano. Por un lado, decirles que la educación sexual, en primer lugar, es un gran privilegio que tenemos los papás. Son los papás que deben de darlo. Y completando lo que decía Carola, es decir que los papás deben de involucrarlos en esta educación. Porque además son programas en donde la palabra matrimonio y familia están ausentes de estos programas. ¿Cómo vamos a educar sobre la sexualidad si no hablamos de esto? Pasa lo mismo en la salud reproductiva. Uno pensaría como médico de salud reproductiva, pues será que atiendan más a las mamás durante sus embarazos, durante sus partos, que les hagan exámenes que permitan diagnosticar cosas como Papá Nicolau, cáncer de mama. Pero la verdad es que no, la mayoría de estos programas se dedican justamente a promover la anticoncepción, no solamente a las mujeres casadas o a las mujeres en edad madura para no tener hijos, sino especialmente a los jóvenes, cada vez más jóvenes. Sí. Y por el otro lado también es una ventana que abra la disposición al aborto sin mayor reflexión sobre el mismo y sobre todo sin tomar en cuenta las terribles secuelas que para toda mujer tiene un aborto provocado. Más, un aborto espontáneo tiene también secuelas para una mujer, pero un aborto provocado mucho más fuertes. Entonces, y los otros que se suelen meter mucho en estos programas es lo que se llama los derechos sexuales. Y los derechos sexuales lo que quieren motivar es la homosexualidad. Entonces hemos desgarrado la naturaleza y la bondad de la sexualidad humana concebida por Dios, ahora hacer una sexualidad que lleva al aborto, que lleva a la anticoncepción y que lleva a la homosexualidad. Que es la sodomía, que no le gusta decir la palabra, ¿verdad? Porque homosexualidad no quiere decir lo mismo, es la sodomía, es un completo engaño. A ver, doctor, usted nos puede decir como ginecólogo obstetra, experto, que ha luchado tan valientemente en Guatemala en contra de realmente lo que es la corriente de ginecología y obstetricia en todos los países del mundo. A usted realmente lo admiramos muchísimo. En su labor, ¿nos puede usted decir los daños que le están haciendo a las muchachas jóvenes, ¿no? y a los hombres, introduciendo estos métodos artificiales? ¿Qué les pasa en el cuerpo de estas personas, de estas niñas? La forma de introducirlos también es a través de estas leyes de acceso universal a anticonceptivos, de educación sexual y todo esto, y hay que tomar en cuenta y recalcar mucho en lo que usted decía, doña Mercedes. Yo creo que no se le puede privar de ese derecho de los padres de familia de educar a sus hijos. Pero dentro de esas leyes, que son una copia literal de todas las leyes que han pasado en otros países que se ha demostrado que han sido un fracaso, le quitan ese derecho al padre de familia. Por ejemplo, en nuestro país ya es una ley y en esa ley está estipulado que el gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, a través del Ministerio de Educación y a través de APROFAM, que quiere decir Asociación Pro Familia, paradójicamente, la asociación contra la familia, exacto. Es la verdad. Está demostrado que en nuestros países, desgraciadamente, la administración pública no está capacitada para la educación. Y encima de eso le están dando a la capacidad, ahí sí que legalmente, todas las puertas abiertas para educar sexualmente. Muy importante que los padres de familia abran los ojos en ese sentido. Y podrán decir, es que no estamos preparados para educar sexualmente a nuestros hijos. Es mentira. No necesita tener un título profesional, no necesita tener nada, solo transmitir sus experiencias y si tiene alguna duda pues consultar, pero no podemos quitarle eso al padre de familia. Es el amor que tiene el padre por sus hijos. Por supuesto. Es el mayor forma de tener que los niños sean... Tenemos un problema actualmente en Guatemala, aparte de los muñecos que decía Carla, están dando ahora chalecos en escuelas y son una tarea dentro de la misma escuela a niñas y niños de 12 a 13 años, donde les ponen un chaleco que pesa 45 libras con pesas en sus piernas y encima de eso, antes de poner el chaleco, ponen una faja con unas pelotas de hierro que cada vez que se agachan simulan los piecitos del bebé, pero se lo ponen a los varones también. Cuando tomábamos fotos para hacer la denuncia
y me decía la mamá de un varón, de un joven, me decía, mire, pero ¿qué ve de malo en que le ponga esto a mi hijo? Señora, por Dios santo, le digo, es que le están matando el instinto materno, pero el mensaje es, joven, si no quieres que te pase esto, consume. Y ahí es la base, es el consumo de sus anticonceptivos. No hablan de la castidad, no hablan de la virginidad. Esos valores se están perdiendo y lo tenemos que rescatar en casa. Y el peligro que le están haciendo a las pobres muchachas, dándoles estos esteroides, porque la mayoría no sabe que son esteroides. Tengo 2 pacientes, una de 15 años y una de 17 años. Por el programa de radio llegan muchas jovencitas con las dudas que se despierta cuando le plantea a uno la situación diferente a la que le plantea. Pero tengo 2 jóvenes que quisiera compartir con ustedes, 15 y 17 años. Ellas todos los domingos toman su píldora el día después. Es una píldora que no es legal en Guatemala. Pero todos los domingos, como hay parranda viernes y sábado, ya no les gusta hacer cuentas. Mejor todos los domingos su píldora el día después. Con su ciclo hormonal destrozado y consulta porque fíjese que tengo descontrol en mi menstruación, por Dios santo. 15 años, 17 años. Sí. ¿Dónde están los papás de esas jóvenes? Mira, vamos a ir a un descanso y hablaremos más en detalle de todo lo que tú nos estás diciendo, porque realmente los padres de familia tienen que estar conscientes de los daños que le están haciendo a los jóvenes. Y como decía el padre Hardin, un aborto mata a un niño, pero la educación sexual mata su alma inmortal. Regresamos, amigos, a las discusiones sobre los peligros que acechan a nuestros hijos y a nuestros nietos, que yo ya soy abuela, sobre la educación sexual que está ocurriendo en los colegios. Este es el derecho de los padres. Ellos son los principales y los únicos educadores de sus hijos. Nadie puede violar esos derechos. Y es lo que está pasando en todo el mundo, desafortunadamente, porque es un plan diabólico que tenemos que defendernos, y por eso tenemos a estos expertos para que nos ayuden. A ver, Carla, ¿qué es lo que se puede hacer para defender a los padres y a defender sus hijos? Nosotros como padres de familia tenemos que primero asumir nuestra responsabilidad y no pensar de que llevarlos a un colegio, ahí van a encargarse de toda la formación y de toda la educación. Tampoco quiere decir que nos volvamos expertos, como decía el doctor, pero nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de saber qué programas están recibiendo nuestros hijos, qué leyes están pasando, cómo organizarnos para que no pasen eso en nuestros distintos estados, nuestras escuelas, estar muy conscientes de esto. Pero hay mucha esperanza en saber que existen distintos programas donde se promueve la castidad en los jóvenes. Entonces, esta es una promoción de las virtudes. Entonces, cuando nosotros logramos organizar un grupo de jóvenes que hagan la promesa de la castidad, la promesa de la virginidad y de guardarse como una promesa de Dios del uno al otro hasta que llegue el matrimonio, para vivir la castidad conyugal ahí también. Entonces, en el Instituto de Ciencias de la Familia, junto con Familia de las Américas, pues utilizamos este sistema de amor y familia que ha probado ser una forma por medio de la cual se logra esas supuestas metas de salud reproductiva, de la reducción de embarazos, si lo queremos medir de alguna manera, pero lo que no se puede medir son todos los beneficios espirituales que va a recibir el joven. Porque recordemos que la persona es una unidad totalitaria de mente, cuerpo y espíritu. No es solo cuerpo, no es solo hormonas, no es solo neurotransmisores, no solo son reacciones fisiológicas, sino que tiene toda una mente que se puede traumar por estos programas tan obscenos de pornografía barata. Sí. Eso causa un trauma, un acontecimiento vital terrible en un joven. Pero ¿qué pasa con su dimensión espiritual cuando se le dice que no es criatura de Dios, sino que es una serie de reacciones fisiológicas? Es una criatura de Dios que tiene inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y necesita ser retado por los padres para que lleguen al cielo. Es que no tenemos que olvidar eso. No es únicamente que yo no quiero una panza aquí para que me hagan relajo, no quiero aquí una enfermedad venérea que se me muera de SIDA. No es así, sino que queremos que nuestros hijos lleguen al cielo. Y la mejor forma es enseñándoles la virtud de la templanza, para que ellos puedan ser castos, para que puedan ser puros, para que tengan unos matrimonios hermosos. ¿Cómo van a vivir la castidad conyugal si no la han vivido en su adolescencia, en su juventud? Es ahorita, como usted decía, que aprenden el autocontrol, el respeto de sí mismo y aprenden a ver a la otra persona
como hijo de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Y ahí se cierra el círculo. Si yo me considero imagen y semejanza de Dios, templo del Espíritu Santo, y al otro lo considero igual, ¿qué mayor educación sexual? Sí, y por eso es que los padres de familia son los principales educadores. Nosotros hicimos un estudio aquí en Estados Unidos, en 4 estados, para probar lo más ridículo, que los padres son los principales educadores de sus hijos y que por medio de ellos podíamos bajar el nivel de embarazos entre adolescentes. Participaron 5,000 padres de familias y sus hijos de la edad de 15 a 19 años y bajamos el número de embarazos de un 20avo de lo que es a nivel nacional en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos no usemos ese ejemplo porque 1 de cada 5 norteamericanos tiene una enfermedad venérea y entre las adolescentes está 1 de cada 3 muchachas ya con enfermedades venéreas. Entonces la solución no es ser promiscuo, sino la solución es ser castos y permanecer vírgenes hasta el matrimonio. Es un reto que todos los padres podemos hacer a nuestros hijos. ¿Qué es tu experiencia en México, Pilar? También los programas, parecería que lo que están haciendo es empujando especialmente a los jóvenes a tener relaciones sexuales. Y tenemos bien conocido que mientras más tempranamente empieza un joven a tener relaciones sexuales, estas son más promiscuas. Es decir, el número de parejas que van teniendo es mayor mientras a menor edad empezaron a tener. Y esto lo están empujando porque es un gran negocio, ¿verdad? Es un gran negocio, exactamente. Venden más pastillas, preservativos. ¿Quiénes ganan? Pues finalmente las farmacéuticas. Primero empezaron con las pastillas, los condones y ahora incluso con la famosa esta vacuna del papiloma humano. Sí. Justamente alertan, ¿no? Esta vacuna tuvo su razón precisa al salir, que era aquellas mujeres que ya están casadas, que tienen una vida sexual activa y que les hacen los papá Nicolaos y les encontraban cambios malignos o premalignos, es el momento de vacunarlas. Pero ahora han visto que se están muriendo. ¿Sí? Entonces vieron que no habían suficientes y ahora lo que hacen es proponerlas incluso, porque como no sabemos cuándo van a empezar a tener relaciones sexuales, pues ahora pónganselas a los 9, pónganselos a los 8 y por ahí un pediatra alguna vez vacunó una chiquita de 1 año. Entonces, finalmente atrás de esto está no buscar ni el bien del joven, ni el bien del matrimonio, ni el bien de la familia, sino el bienestar económico de las farmacéuticas, de las personas que hacen la propaganda de todo esto y tristemente muchas veces está involucrado nuestros agentes de salud. Nuestros ministerios de salud que tienen presupuestos chiquitos están utilizándolos para una aparente salud reproductiva que es contradictorio, porque si estos jóvenes no tuvieran relaciones sexuales, que no tienen por qué tenerlas, pues no tendríamos que destinar ningún recurso a ellos. ¿Qué hacen? Sacrifican recursos a vacunas o atención médica básica por dedicarlo a fomentar una actitud promiscua que después nos lleva a enfermedades difícilmente curables y muy costosas. Inclusive la Organización Mundial de la Salud ha hecho un grandísimo pecado que ha puesto una sustancia en la vacuna del tétano para que las mujeres aborten su bebé. Tal vez el doctor nos puede explicar esto también, la gonadotropina. Eso fue muy famoso hace unos años en México y por todo el países mundo, de Centroamérica, Filipinas, en donde esto iba mezclado y se demostró, lamentablemente. Y solo se lo daban a mujeres de 12 a 44 años. Sí. Y entonces una monjita se dio cuenta que se estaban perdiendo sus bebés y entonces fueron a analizar esa vacuna y tenía esa sustancia que es como una vacuna en contra del embarazo, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con todo esto porque se presta, sobre todo cuando son campañas a nivel nacional y que son auspiciadas por presiones internacionales. Yo ahí quisiera, con lo que estaban platicando ustedes y mencionando, sí quisiera recalcar algo y dejar esa información a propósito de la educación. Viene porque la vez pasada, hace unos meses, en una plática a padres de familia, me levanta la mano un padre de familia y me dice, pero doctor, pero ¿cómo me está proponiendo que mi hijo llegue casto al matrimonio, que no tenga relaciones, que no se masturbe? ¿Cómo va a ser para aprender y cómo va a ser para actuar en su primera noche de bodas? Por Dios santo, y yo sí quisiera dejar bien y recalcarle a la teleaudiencia algo muy importante. A ningún joven le va a pasar algo en su cabeza, nada se va a volver retrasado mental, nada se va a volver con tendencias homosexuales porque no tiene relaciones sexuales. Hay campañas en Guatemala actualmente donde sale Juanes, lastimosamente, diciendo que el único verdadero hombre es el que usa condón en cada relación. Estamos formando machos, no estamos formando hombres. El verdadero hombre es aquel que durante su soltería se sabe conservar casto para el matrimonio
en su matrimonio también. Ahora un macho es aquel que de soltero anda viendo con quién se acuesta, con cuántas veces se masturba, y de casado también. Tenemos que cambiar esto, y yo creo que esto se fomenta y se hace en la familia. Otra cosa muy importante que quisiera recalcar: la educación sexual en la familia no es porque si es el varoncito le toca al papá, y si es la nena le toca a la mamá. La pareja tiene que sentarse a hablar con la nena y con el nene, para que vean los dos puntos de vista. Es importante. Yo como varón, como cuando fui joven, me acuerdo que cuando mi mamá me habló de este tema, caramba, ver el punto de vista, cómo piensa una mujer y cómo se debe valorar a la mujer, porque venimos de una mujer y tenemos hermanas, tenemos tías y hermanos, hermanas. Y el punto de vista del varón, que una nenita vea cómo piensa un varón. Yo creo que es importante que los dos le hablen. El problema que tenemos en Guatemala, hay mucha familia desintegrada, con muchos países de Latinoamérica. Si le toca a la mamá sacar la tarea, mamá le toca la tarea a los dos, de papá y mamá, pero que se sienten a platicar. Yo creo que... Y que solo los papás saben cuándo es el momento. Eso porque es una cosa importante. Los niños se desarrollan a diferentes edades y tal vez lo necesitan a los 13 o a los 15 o a los 18, ¿no? Fíjese que tengo una anécdota. En Guatemala hay una familia que llega el papá de trabajar y encuentra a la mamá llorando, un mar de lágrimas, y le dice: ¿y qué te pasó, mi amor? Le dice: mira, te he dicho que le tienes que hablar a tu nene, al nene, le dice, tiene 12 años. Le encontré esta revista pornográfica. Va el papá, se encierra al cuarto y le dice: mi amor, le dice, hoy vamos a hablar de sexo. Le dice: tenemos que hablar de hombre a hombre, vamos a hablar de sexo. ¿Y qué quería saber, papá? Le pregunta el muchacho. Uno piensa que 11, 12 años no le han hablado de sexo, pero es importante que uno esté atento a lo que usted decía, y depende de la edad. Porque no le podemos hablar a una nena de 6, 7 años de sexo, no vamos a romper su inocencia. Pero va a su tiempo, ¿no? Eso es muy importante. Y también los programas de televisión que ven los niños, hay que estar atentos de las películas que van y ser estrictos y no dejarlos ir a las películas peligrosas. Aunque digan: pero solo tiene un pedacito malo. Ese pedacito malo es el que intencionalmente se pone ahí para empezar a meter el pecado. Y por eso es que como padres de familia tenemos que estar muy atentos y no dejar que lleven a los niños a programas de educación sexual. En la mayoría de las constituciones de nuestros países se defienden los derechos de los padres, y esos derechos se están violando diariamente por la imposición de los programas de educación sexual que están imponiendo en los colegios y pasando leyes que son anticonstitucionales, ¿no? En México lo mismo, tú has estado luchando contra esto, ¿no? Sí, es muy importante defender en las constituciones las objeciones de conciencia, que pueden ser para los papás o para los médicos, que tampoco se vean obligados desde a realizar alguna campaña de estas de salud reproductiva hasta realizar abortos. Para los maestros. Los maestros es importante. Y que los gobiernos se den cuenta de que es una trampa muy bien puesta, que se protejan los jóvenes porque no se puede parar de que tengan relaciones. Claro que se pueden parar, y para eso están los padres y están las instituciones religiosas, los sacerdotes, que hablen más abiertamente desde el púlpito, las religiosas también en su catecismo, que lo enseñen bien y con fuerza, porque ¿qué va a pasar? Estar como Estados Unidos, 1 de cada 5 tiene una enfermedad venérea, o 1 de cada 3 niñas con enfermedades venéreas y niños. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Es el gran negocio, porque hay que importar esas medicinas para dárselo a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que regresar a la normalidad, porque estamos viviendo momentos anormales. Y para cerrar, quisiera cerrar con la oración de Madre Teresa, que es una de sus favoritas, que dice así: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es la esperanza, el fruto de la esperanza es el amor, el fruto del amor es la paz, y el fruto de la paz es el servicio. Muchas gracias.